Verdaderamente, como lo dice, Él es nuestro amigo fiel y verdadero, hermano, en la cual nos genera cada día más y más confianza, hermano, en Él. Vamos a tomar una alabanza más y lo vamos a hacer en el número 66 del culto, el tiempo lleno. El tiempo de escuchar la palabra de nuestro Dios. 66, y los invito, amada iglesia, a ponerse de pie para entonar esta alabanza y así recibir a nuestro hermano predicador. Vemos, amada iglesia, que ha llegado el momento de meditar en la palabra de nuestro Dios, en la cual solo nuestro Dios sabe qué es lo que ha puesto en la mente de nuestro hermano predicador. Pero nosotros pongamos atención, acompañemos a nuestro hermano predicador en leer la palabra de nuestro Dios, para que también él se sienta motivado por nosotros de que estamos poniendo esta atención, y así él se pueda concentrar más, hermanos, y deleitarse en dar ese mensaje precioso que nuestro Dios hoy, hermanos, nos va a regalar, nos va a convidar, hermanos. Así de pie, vamos a recibir a nuestro hermano predicador. Paz, amada iglesia de Dios.
paz a vosotros. Quiero invitarles, hermanos, a que abramos la bendita palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 24 y su versículo 44. Evangelio según Lucas, capítulo 24 y su versículo 44. ¿Ya lo encontraron? Leamos todos juntos este precioso versículo. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vamos a doblar nuestra rodilla y le pedimos la dirección a nuestro Dios. Excelentísimo y sublime Padre Celestial, muchísimas gracias te damos, Señor, al principio de tu día santo. Una vez más, Señor, muy alegres en este recinto muy bonito, la cual nos hemos reunido para venir a celebrar vigilia delante de ti. Pero también reconocemos, Señor, que somos hombres pecadores, que a cada momento te ofendemos. Te suplicamos que tú nos perdones y que a través de la virtud de tu Santo Espíritu, Señor, podamos hallar gracia delante de ti. Muy agradecidos, Señor, porque 6 días han pasado, 6 días en los cuales nos has bendecido, nos has dado de todo, y hoy, Señor, muy alegres estamos delante de ti para agradecerte esa ayuda que viene de lo alto. Vamos a meditar en algunos versículos de tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, que a través de la virtud de tu Santo Espíritu podamos aprender lo maravilloso de la misma. Sé tú nuestro Maestro individual, te lo agradecemos, te lo suplicamos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, por favor. El mismo Jesús les dijo estas palabras a sus discípulos, porque era necesario que se cumpliese en mí todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliesen. Hoy vamos a estudiar, en cuestión de algunos minutos, las profecías que se cumplieron cuando hablaron de Jesús. Era necesario que se cumpliese en Cristo Jesús lo que anunció la ley de Moisés. ¿Y qué fue lo que anunció la ley de Moisés? Hermanos amados, la ley de Moisés, a través, hermanos, del Éxodo, nos enseña proféticamente que el 14 de Nisan, según el Éxodo 12:6, había que preparar, hermanos, un cordero pascual para celebrar, hermanos, el Pesach, la Pascua, lo que significaba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Había que preparar un cordero sin mancha y sin arruga y tenerlo listo desde el 10 del primer mes del calendario hebreo. ¿Cuál es el mes? El cual inicia el calendario hebreo. Según Esther 3:7 dice que es Nisan. Y el versículo 6 del capítulo 12 del Éxodo nos da la fecha 14 de Nisan. ¿Qué había que hacer ahí? Sacrificar ese cordero a fuego, asado. Y el versículo 46 del Éxodo 12
dice que no había que quebrarle ni tan solamente un hueso. Hermanos, y que con la sangre de ese cordero había que manchar los dinteles de las puertas para que esa noche, cuando el ángel de la muerte visitara a todo Egipto, el hijo primogénito iba a morir. Pero en el pueblo de Israel, esa sangre, ¿qué iba a hacer? Que el ángel saltara, hermanos. El salto del ángel, Pesach, en hebreo la Pascua, se iba a librar el primogénito de los israelitas manchado con la sangre del cordero. ¿Qué tipificaba eso, hermanos? Lo que más adelante, hermanos, se iba a dar, hermanos. Eso era la sombra, hermanos, de lo que más adelante le tocaría vivir en carne propia al Hijo de Dios. Entonces, cuando dijo Jesús en el Evangelio según Lucas, era necesario que se cumpliese en mí lo que dijo Moisés. Hermanos, ¿qué es lo que dice el Éxodo? Hermanos, que ese cordero pascual había que prepararlo. Y eso, hermanos, tipificaba la muerte de Cristo. ¿Qué hablaron los profetas? Cuando dijo Jesús, era necesario que se cumpliese en mí la ley de Moisés y los profetas. ¿Qué hablaron los profetas, hermanos? Los profetas, si hablamos de Isaías, hermanos, Isaías lo anunció en el capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, como que escondido de él, despreciado, hermanos. ¿Acaso no anuncia el profeta Isaías la muerte, la pasión dura que le tocaría vivir al Hijo de Dios? Hermanos, ¿acaso no Isaías anuncia 700 años antes de Cristo aquel agónico momento que le tocaría vivir al Hijo de Dios? Busquemos Isaías capítulo 53, me ayudan a leerlo por favor, versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? 53, 5. Una hermana, por favor. Gracias. Molido. ¿Sabe usted qué significa eso, molido? Que Jesús, el Hijo de Dios, sufrió lo propio. Su carne, hermanos, la de un ser humano lastimado, molido por nuestra rebelión. ¿Qué anunciaron los profetas? Hermanos, que le iban a escupir su cara con saliva espesa. ¿Van a verla? Isaías capítulo 50 y su versículo 6. ¿Se da cuenta? Mire cómo Isaías estaba anunciando lo que a Jesús le iba a tocar, hermanos, padecer. No escondí mi rostro de mis seguidores. No me escondí de los que me mesaban la barba
Pruebe usted jalar un poquito, hermanos, de los cabellos que tenemos, cómo duele, hermanos. No escondí mi rostro de las injurias y de los esputos. ¿Sabe usted qué es un esputo? Es un carcajo, dice el diccionario de la Real Academia. Jesús lo aguantó. Jesús lo soportó. ¿Qué profecías las que hablaron acerca de Jesús? Isaías lo estaba anunciando, hermanos. Lo que se iba a cumplir en el caminar de Cristo Jesús al Gólgota, al lugar de la calavera. ¿Cuándo? Aquel 14 de Nisan del año 30. No escondí mi rostro de las injurias y de los esputos. Saliva espesa, durísima. Por él. ¿Sí? Pero decía el gran profeta Isaías: todos nos descarriamos como ovejas. ¿Sí? Versículo 6, por favor, hermana Gladys. Baten. Isaías 53, 6. Oigan cómo dice. Mas Jehová cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Era necesario, dijo Jesús, que se cumpliese en mí lo que habían anunciado Moisés. La fecha, 14 de Nisan. Era necesario que los profetas también anunciaran. ¿Sí? Isaías lo anunció, que lo iban a escupir con saliva espesa, que le iban a pegar. No escondí mi rostro de las injurias y esputos. Anunció que su sepultura iba a ser con los ricos. 53, 11 parece que es. Y con los ricos fue su sepultura. Búsquenlo por favor, alguien que lo encuentre. ¿Alguien lo tiene? Gracias. ¿Cómo? Adelante, por favor. Gracias. Y dispúsose él con los impíos, con dos ladrones a la par, hermanos. Su sepultura, más con los ricos, fue en su muerte. Es que el gran José de Arimatea había labrado allí en una cuenca rocosa una sepultura, hermanos. Un hombre rico, hermanos. Ahí pusieron el cuerpo de Jesús. Lo anunció Isaías, lo anunció el gran Daniel, el varón de deseos. Y nos da la clave, hermanos. Por eso dijo Jesús: era necesario que se cumpliese en mí lo que dijo Moisés
y lo que dijeron los profetas. Daniel, capítulo 9 y su versículo 24. Acuérdense el título del tema: las profecías que se cumplieron cuando hablaron de Jesús. 70 semanas están determinadas. Oiga bien, 70 semanas. Pero dice, habrán 7 y 62. Sumemos. 7 y 62. Aquí nos da 69 semanas según el versículo 25. Habrán 7 y 62. Hacen 69. ¿Y cuántos días tiene la semana? 7. ¿Cuánto nos da? 69 por 7. Multipliquemos 9 por 7. ¿Cuánto es? 63. 6 por 7, 42. 6, 48. 483 años. Día por año, dice Ezequiel. Así dice Números. Esos 483, hermanos, eran 69 semanas que describe el gran Daniel. Pero dice, hermanos, nos enseña la bendita palabra de Dios que Artajerjes Longimanó dio la orden de restaurar Jerusalén en el 7º año de su reinado. Y según Esdras 7:7, dice que en el 7º año de su gobierno salió la orden. Artajerjes comienza a gobernar en el 464. Los años venían hacia atrás. Restémosle 7 años de su gobierno cuando dio la orden. Nos da 457. A 483 de las 69 semanas le restamos 457. ¿Me ayudan? 13 menos 7, 6. Este queda valor de 7 menos 5, 2. Aquí no queda nada. ¿Qué pasa en el año 26? Es ungido. Según Daniel 9, 26 y 27, es ungido el Mesías, el Hijo de Dios. En el año 26 se bautiza Jesús. A eso se refiere Daniel cuando dice es ungido. Cuando tenía 30 años. Disculpe, no tenía un año, meses. No, hermanos. Se bautiza Cristo Jesús, como dice Lucas 3:21, cuando tenía 30 años. Pero dice el versículo 27, y por otra semana, para completar las 70 semanas, se confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué iba a pasar a la mitad de la semana? Se le iba a quitar la vida al Mesías. En una semana profética del año 26 al 33, precisamente nos da la clave. ¿Cuál es la mitad de la semana, hermanos? Si el domingo es el primer día, el lunes el segundo, el martes el tercero, el miércoles el cuarto, el jueves el quinto, el viernes el sexto y el santo sábado el séptimo. ¿Cuál es la mitad de la semana? El día miércoles, a la mitad de la semana. Eso habían anunciado los profetas, que Jesús le tocaría entregar el aliento de vida en la cruz del Calvario un 14 de Nisan.
del año 30, a la mitad de la semana. ¿Dónde lo dice? Daniel 9:27. Era necesario que se cumpliese en mí lo que habían anunciado la ley de Moisés y los profetas. Daniel nos enseña, hermanos, que Jesús iba a morir a la mitad de la semana. Precisamente, hermanos, se cumplió en Cristo Jesús esta gran profecía. Mucha gente aún le cuesta llegar a comprender lo que la Escritura nos enseña. Y la Iglesia de Dios se lo enseña a usted a través de la virtud del Espíritu Santo de Dios, para que a usted no lo engañen diciéndole con fábulas, mentiras erróneas y contradicciones que Jesús murió el viernes y que resucitó el domingo. En la bendita palabra de Dios no hay ni tan solo un versículo que diga que hay una semana mayor, que hay una semana santa. Eso es mentira, eso es tradición, eso es fábula. Hay varios libros que relatan, como el mártir del Gólgota, como la leyenda del Gólgota, muchos libros que hablan, pero que hablan mentiras y fábulas. Pero la Iglesia de Dios tiene el arcano divino, la bendita palabra de Dios, que son las sagradas escrituras, y como dijo Jesús, escudriñad qué cosa, las escrituras, dice Juan 5:39, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y cómo termina el versículo? Ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús, Daniel anunció que a la mitad de la semana entregaría el aliento de vida. Bueno, Zacarías anunció, hermanos, búsquelo. Zacarías anuncia el precio que iban a dar a Cristo Jesús. Zacarías 11, búsquelo, por favor. Zacarías anuncia el precio que le iban a dar al Hijo de Dios. Capítulo 11 y su versículo 12. ¿Cómo dice, hermano Jairo? Oigan cómo dice, hermanos. Y pesaron para mi salario 30 piezas de plata. Y si usted mira el versículo 13, y dice que se lo dieron al tesorero. Miren, hermanos, las profecías que se cumplieron en el Hijo de Dios aquel 14 de Nisan del año 30. Daniel nos da a la mitad de la semana. Moisés nos enseña la fecha. Zacarías nos pone el precio que le darían al Hijo de Dios: 30 piezas de plata. Hermanos, Zacarías anuncia, hermanos, en el capítulo 13 y versículo 1, un manantial abierto para la casa de Israel. Búsquelo, por favor. Hermana Valeria, capítulo 13 de Zacarías y su versículo 1. Oiga cómo dice. ¿Se da cuenta? Habrá un manantial abierto. ¿Sabe usted qué tipificaba Zacarías con ese manantial abierto? El costado de Jesús traspasado. Que nos relata Juan 19:33, hermanos. Y como le vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero un soldado traspasó con su lanza el costado de Jesús. Y al instante salió, ¿qué cosa? Sangre.
sangre y agua. Sangre que nos limpia de todo pecado y el agua que es la doctrina preciosa del Dios de Israel. Hermanos, los profetas habían anunciado grandes acontecimientos de aquel 14 de Nisan que se cumpliría en la vida del Hijo de Dios. Por eso Jesús dijo, era necesario que se cumpliese aquí lo que anunció la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Sabe usted qué anunciaron los salmos cuando hablaron de Jesús? Los salmos, hermanos, es un libro poético de alabanza, pero también es profético. Sí, hermanos, los salmos. Era el libro preferido de Jesús a leer. ¿Cómo se sentiría el Hijo de Dios dándole lectura, hermanos, al libro de los Salmos y ver los versículos que en él se iban a cumplir? Hermanos, el libro de los Salmos. Mire cómo comienza el número 22. Salmo número 22. ¿Acaso no viene a nuestra mente las palabras de Cristo en la cruz del Calvario? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que en hebreo significa, dice, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Acaso no eran las palabras de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? El Salmo es un libro profético. Salmos 31:5, por favor, hermano Jesús Cabrera, el mero jefe. Allá, busque el Salmo 31:5. Mire esa otra profecía de las palabras de Cristo Jesús ahí clavado en la cruz del Calvario. Oye, ¿cómo dice? ¿Cómo comienza el versículo? Salmos 31:5. Por favor, Salmos 31:5. Oigan cómo dice. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has recibido, oh Jehová, Dios de la verdad. Gracias, Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Acaso no es la palabra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Qué hablaron los salmos de Jesús? Una hermana, por favor, el Salmo 69:21, así en voz alta, por favor. Por favor, hermana Reina. ¿Se da cuenta? Cómo los salmos estaban anunciando lo que el Hijo de Dios le tocaba vivir de una manera cruel aquel 14 de Nisan del año 30. Por comida me pusieron hiel y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Acaso no fue el fiel cumplimiento cuando él exclamó y dijo: sed tengo? Y aquel soldado mojó el hisopo en hiel y en vinagre y se lo alcanzó a sus labios divinos, pero él no quiso tomar. El salmista, hermanos, nos describe
grandes profecías que se cumplieron aquel 14 de Nisan del año. El Salmo 41:9. ¿Alguien le da lectura, por favor, el primero que lo encuentre? ¿Cómo nos anuncia lo que se iba a cumplir en Judas Iscariote? Salmos 41:9, por favor, hermana. ¿Se da cuenta? ¿Cómo comienza el versículo? No me afrentó. Así dice, ¿verdad? Era un hombre de confianza, el que de mi pan comía. Está anunciando, hermanos, lo que iba a pasar con el que lo iba a entregar. ¿Sí, hermanos? Mire el 55, búsquelo. Salmos. Estamos considerando lo que anunciaron Moisés, los profetas y los salmos. Mire cómo dice el Salmo 55 y su versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual había soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Mas tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. ¿De quién estaba hablando esa profecía? De Judas. No me afrentó un enemigo, mi guía, mi familiar. Sí, hermanos, una profecía que se cumplió en Judas. Mire Hechos capítulo 1 como dice y lo ratifica. Búsquelo, por favor. Hechos de los Apóstoles capítulo 1. El fiel cumplimiento, hermanos, de lo que le tocó vivir a Cristo Jesús aquel 14 de Nisan. Hermanos, busque ahí en el capítulo 1 el versículo donde dice que Él fue guía de los que prendieron a Jesús. Se me escapa el versículo, está en el capítulo 1. ¿Cuánto? Por favor, de la lectura. 1:16. Gracias. De lo que habló la boca de David, que fue guía, Judas, aquella noche en Getsemaní, cuando prendieron a Jesús. Era necesario que se cumpliese en mí lo que anunciaron los salmos, los profetas y los santos. Hermanos, Jesús ahora es el Cordero Pascual. Jesús es aquel Cordero Pascual que ya ha sido ofrecido por usted y por mí. La Iglesia de Dios ya no celebra Pascua, celebra su muerte y su resurrección, porque eso es lo que Él nos enseña. ¿Sí?
La iglesia de Dios está próxima a celebrar un 14 más de Nisan, porque Él así lo instituyó. Después de haber cenado la Pascua, tomó el pan y les dijo a todos: comed, esto es mi cuerpo. Pero muchos le llaman cena a las 7 de la mañana. Hoy es Santa Cena a las 10 de la mañana. Hoy es Santa Cena a la 1 de la tarde. Disculpe, perdone, eso no es cena. Mire cómo dice la primera carta de Corintios, capítulo 11 y su versículo 23. Esto es lo que predica la iglesia de Dios a través de la doctrina pura, basada en la bendita palabra de Dios. Como dice la primera carta de Corintios 11, 23. Hermana Adelaida, por favor, así en voz alta, hermano. ¿Se da cuenta? Gracias. Lo mismo que yo recibí es lo que les voy a enseñar. La noche, disculpe, no está diciendo la mañanita, a mediodía, no. La noche que Jesús fue entregado, tomó pan. Pero hoy resurgen muchas denominaciones, sectas, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Enseñan al mundo entero y lo engañan diciendo que la cena es a las 7 o 1, 10 de la mañana, una galletilla, un poquito de Delaware Punch le dan ahí. Hermanos, eso no es así. La noche que Jesús fue entregado, tomó pan. Hay algunos que solo lo miran, lo pasan. No, hermanos, entonces hay que borrar lo que dice ahí: tomar, comer, que esto es mi cuerpo. Hermanos, mucha gente lo celebra cada domingo, otros a cada 3 meses, otros a cada mes, otros cuando se acuerdan. Pero ¿qué es lo que dice la bendita palabra de Dios? Dice 1 Corintios 11, 26: todas las veces. Y veces en la expresión hebrea, veces, corresponde a turnos. Pero para que nos quede más claro, como dice Éxodo 13:10. Búsquelo por favor. Y este rito lo celebrarás en su tiempo, de año en año. ¿Se da cuenta? ¿Alguien lo encontró? Ana David, por favor. ¿Lo tiene ahí? Éxodo 13:10. ¿A cada cuánto entonces, hermanos? En su tiempo. ¿A cada cuánto lo celebra la iglesia? La fecha que se le ocurre, no, hermanos, cada 14 de Nisan, a cada año. ¿Cómo dice? De año en año. Gracias, hermana. Entonces, esa es la doctrina de la iglesia de Dios. De año en año. Hoy la iglesia le toca celebrar entre las 2 tardes. Calendario gregoriano, 31 de marzo. Calendario hebreo, en la tarde del 14 de Nisan. Y tomando la copa, dio gracias y les dijo a todos sus discípulos: tomad de ella todos, porque esa es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos ustedes. Era necesario que se cumpliese en mí lo que escribieron Moisés, los profetas y los santos. Hermanos, pero
Mucha gente se equivoca diciendo que Jesús murió viernes y que resucitó el domingo y que por eso hay un domingo de resurrección. Disculpe, Jesús no dijo eso. ¿Sabe qué dijo Jesús? Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40. Lea la hermana Suseli, por favor. Mateo 12, 40. ¿Dónde está hermana Suseli? Oiga, ¿cómo dice? Palabras que salieron de los labios del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Si usted cuenta del viernes en la tarde para el día domingo, cuente usted conmigo. La creencia de la gente que Jesús murió el viernes, lo enterraron en la tarde, para el santo sábado, ¿cuántas noches llevaba? Pero una. Y una parte clara. Y si dicen ellos que resucitó el domingo, al amanecer solo es día y medio. ¿Y en dónde está el otro día y medio entonces? ¿Se da cuenta cómo se descarta la fábula y la mentira? Jesús lo dijo, 3 días y 3 noches. Pero mire, Jesús, aprenda esto. Jesús murió a la mitad de la semana, un día miércoles. Él murió, como dice Marcos 15:25. Y a la hora de las 3, mucha gente se equivoca, a las 3 de la tarde. El versículo no está diciendo tarde. Y era la hora tercera cuando le crucificaron. Según Juan 11:9 dice que el día tiene 12 horas y el que anda de día no tropieza. De las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, son 12 horas. Y cuando dice y era la hora de las 3, eran las 9 de la mañana, 7, 8 y 9. Dice Marcos 15:33, y como a la hora sexta hubieron tinieblas, eran las 12 del mediodía. Y a la hora nona, versículo 34 de Marcos 15, entregó el Espíritu y se oyó una voz que dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús falleció, entregó el aliento de vida como carne humana que vino a hacerse el 14 de Nisan a la hora nona, 3 de la tarde. Llevó un trámite ir a pedir el cuerpo de Jesús. José de Arimatea lo fue a pedir. El Gólgota estaba fuera de la ciudad de Jerusalén, en una zona rocosa, pero se acercaba el gran sábado. ¿Qué sábado? Mucha gente se equivoca, por eso dice que murió viernes. El gran sábado ceremonial. Déjeme decirle que hay 7 sábados ceremoniales y el que se aproximaba era el 15 de Nisan, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Se acercaba el gran sábado, un día ceremonial. Bajaron el cuerpo de Jesús y lo pusieron en una tumba. La tarde del miércoles. Para el día jueves pasó la primera noche y el primer día particular. Para el viernes, la segunda noche, el segundo día de la parte clara. Para el santo sábado, la tercera noche y el tercer día. Jesús resucitó al atardecer de un santo sábado. 3 días y 3 noches.
Y qué dicha para la iglesia de Dios llegar a entender lo que habían anunciado de Jesús, Moisés, los profetas y los salmos. Y lo más maravilloso, que Jesús resucitó un santo sábado al atardecer, 3 días y 3 noches, pero su cuerpo no vio corrupción. Cuando las mujeres valientes llegaron a ver al sepulcro, Jesús ya había resucitado. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Aquella sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, hoy nos limpia de todo pecado. Con su sangre nos ha limpiado de la mancha del pecado. 3 días y 3 noches. Jesús había resucitado. Se fue con aquellos varones que iban a Emaús. Se le apareció a 500 hermanos, conforme a la Escritura. Se comió un pez asado con miel, y de sus labios benditos sale el saludo de la iglesia de Dios. En el Evangelio de Lucas 24:36 les dice a todos los presentes: paz a vosotros. No le dijo buenas noches, el Señor lo bendiga. No, hermanos. Él saludó: con la paz que nos ha dejado, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Jesús había resucitado y se había cumplido en él lo que habían anunciado los profetas, Moisés y los salmos. Lo más maravilloso, que hoy está en medio de nosotros, porque su palabra así lo dice. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí en medio estoy. Búsquelo, no pierda su tiempo, ábrale la puerta de su corazón. Él quiere morar en usted, Él quiere morar en mí. Abrámosle la puerta, digámosle que entre y que Él sea nuestra morada en cada uno de nosotros. Amémosle, porque Él nos amó primero. Cuando nadie daba nada por usted y por mí, Dios en su grande misericordia había mandado a su Hijo a morir en una cruz del Calvario hace aproximadamente 2000 años. Jesús sabía a dónde se conducía. Crucifíquele, crucifíquele, gritaba toda la gente, mas Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como la ovejita delante de sus trasquiladores. Jesús se enmudeció, no abrió su boca. Al contrario, en la cruz del Calvario dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pónganse de pie, por favor, y vamos a ver. Primera carta de Corintios, capítulo 15. Búsquelo, por favor. Primera carta de Corintios, capítulo 15, su versículo 1 al versículo 6. Yo leo el 1, la iglesia lee el 2 y nos unimos todos en el versículo 6. Primera carta de Corintios, capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme
a las Escrituras. Que apareció a Cefas y después a los 12. Todos el 6. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún, otros son muertos. Jesús ha resucitado. Esa fue la buena noticia que las mujeres llevaron, pero hubo alguien que no creyó. Hasta que meta, dijo, mis dedos en los hoyos de los clavos. Hasta que meta mi mano en su costado voy a creer. Y de ahí nace la bienaventuranza para usted y para mí. Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que creyeron y no vieron. Hoy nosotros alcanzamos esa bienaventuranza. Que el Señor bendiga su palabra en cada corazón. Paz, amada iglesia de Dios. Hermanos, así de pie, vamos a abrir nuestros escenarios y vamos a buscar, hermanos, el himno que lleva por